Ahí estamos, ¿verdad? ¿Ya logran verlo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Está entrecortado el internet. Sí. Bueno, entonces decíamos que ya en la parte del razonamiento yo no voy a tener un solo juicio, sino que tengo un conjunto de juicios. Es decir, voy a tener varios juicios obligatoriamente para poder trabajar un razonamiento. Y además de eso, yo debo tener, ¿verdad?, una relación o un vínculo entre las premisas y la conclusión, en uno de los tipos principalmente. Aquí es bien importante recordar aquella línea, ¿se recuerdan que ya se la mencioné? Perdón, chicos, que dice que yo la puedo leer como por lo tanto, por consiguiente, por ende, luego, en efecto, entonces, todo lo que me lleve a mi conclusión. Muchas veces a mí no me lo van a dar por separado, sino en forma de párrafo. Y yo debo identificarlo. Vean este ejemplo. Llegó y no saludó. Estaba enojado. En este primer ejemplo, yo no tengo, ¿verdad?, una relación afirmativa y negativa entre sujeto y predicado. Solo hay una exclamación. Recordemos, los juicios son diferentes a las preguntas, las exclamaciones, las órdenes, porque no voy a tener una relación. La segunda, vean, todos los seres vivientes son mortales. Por lo tanto, miren, siempre recuerden esto, después de ese por lo tanto, por consiguiente, por ende, yo voy a tener mi conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que yo moriré. ¿Por qué? Porque dice que todos los seres vivientes son mortales. ¿Se dan cuenta? En esta fase ya tengo una relación afirmativa o negativa con el sujeto y el predicado. Ahora bien, en este otro ejemplo yo tengo, todas las abejas son insectos. Esta es una premisa. Algunos insectos son abejas, ya como conclusión. Recordamos que yo debo tener dos premisas y una conclusión. En este ejemplo, a mí me dieron solo una premisa, y cuando a mí me dan una premisa, entonces mi razonamiento es inmediato. Es decir, nosotros vamos a trabajar con dos razonamientos. Nuestro razonamiento va a ser inmediato, ¿verdad? Yo tengo que constatar más cosas para poder decir que eso no es. Tipos de razonamiento. En los tipos de razonamiento, chicos, como siempre les digo, en internet ustedes pueden encontrar una infinidad, pero en el momento que nos pregunten en el examen, uno de los tipos de razonamiento puede ser el psicológico. El razonamiento psicológico es aquel en el cual el hombre, para poder darle respuesta a una problemática, tiene que estar pensando y pensando y repensando, ¿verdad? Haciendo uso entonces de esa mente para poder darle una solución. Ahora, en el razonamiento lógico, nosotros vamos a tener una interrelación entre dos premisas. Razonamiento lógico, yo puedo llegar a evaluar mi conclusión para verificar si lo que están diciendo es verdadero o es falso, es correcto o es incorrecto. Y también tenemos el razonamiento por analogía. En él, cuando nosotros vamos a realizar una investigación, ya dejamos algo ahí fundamentado o grabado. Y cuando viene un nuevo caso, entonces vienen los investigadores y retoman esos temas, van a ver su investigación. Y cuando ya lo tienen, entonces, ¿qué van a hacer? Gracias a esos estudios, ellos pueden llegar a una conclusión. ¿Se recuerdan al inicio de la pandemia todo lo que nos tocó pasar ustedes? Primero, cuando dijo el presidente que se cerraba el país, fue un día viernes, eso no se me olvida. Ese día viernes, ustedes cuando
Llegamos nosotros al supermercado, ya no había nada que comprar. Entonces, se imaginan, todo se lo llevaron pensando que era el último día, ¿verdad? ¿Y por qué lo hicieron? Porque ya han pasado otras situaciones similares. Entonces, la mayoría tomó los casos anteriores como referencia y todos decían, bueno, en esa oportunidad, lo primero que no podía faltar en los hogares era el papel higiénico. ¿Por qué? Porque anteriormente se dio esa pandemia, pero atacó a través de la enfermedad en el estómago. Todos se enfermaban del estómago y el papel higiénico en casa no alcanzaba. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, todavía podían encontrar alguna pasta o algo así, pero papel higiénico ya no había ustedes. Hasta el más sencillo, el más barato, el más feo, ya no había nada. Ese es un estudio por analogía, ¿verdad? Lo que pasó antes, nosotros vamos a llegar a la conclusión que lo mismo nos va a pasar. Y a esa conclusión llegábamos nosotros cuando mirábamos el noticiero. Y en Italia, ¿se recuerda cómo pasó en Italia? Todos en las calles con cadáveres en su patio y nadie se encargaba de ellos, nadie los quería tocar y todo el mundo se estaba muriendo. Cuando se dio en Guatemala, gracias a Dios, pues no fue de la misma forma, al menos no dejaron muertos tirados por ahí, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, es por analogía. Ustedes dicen, eso pasó en Italia, eso va a pasar aquí. ¿Y qué vamos a hacer con los muertos que nos dejen en el patio? Ya uno tenía una estrategia para solucionarlo, ¿verdad? Pero gracias a Dios no se dio de esa forma. Entonces, estos son los tipos de razonamiento. El psicológico, donde el hombre va a hacer un esfuerzo mental para poder darle una solución a una problemática. Y tenemos el lógico, donde nosotros vamos a tener una interrelación entre dos premisas y una conclusión. El analógico, un estudio comparado de cierta forma, ¿verdad? Ustedes con uno anterior, y llegamos a la conclusión de que lo mismo va a pasar, sin antes haberlo comprobado. Muy bien. Cuando nosotros ya tenemos estos datos, entonces ya podemos hacer argumentaciones. ¿Qué es una argumentación? Simplemente, chicos, una argumentación es la materialización de nuestros razonamientos. Entonces, ustedes van a tener una forma de plasmarlo, ¿verdad? Ustedes ya tienen toda la idea central, ya tienen toda la información de su razonamiento y que nos queda ahorita poder expresarlo. Entonces, ya integramos todo nuestro razonamiento y lo podemos expresar. Este es el caso que nos plantean cuando nos hacen un examen para graduación de tesis o examen de áreas, prácticas, todo. Miren, ustedes deben de tener argumentos. También, entonces, de defensa. Lo mismo sucede en las investigaciones que realizamos en el área común. Ustedes tienen que hacer una práctica de área común en donde los van a colocar como investigadores de determinadas áreas o empresas para establecer si es verdadero o es falso determinado problema. Entonces, cuando ustedes ya han investigado, observado, realizado encuestas, todo el plan de investigación, ustedes ya van a poder dar una argumentación, es decir, ya van a tener conceptos, juicios y razonamientos para poder expresarlos y defender ese trabajo que ustedes realizaron. ¿Quién más sino el investigador para conocer qué fue lo que hizo? ¿Cómo se nos van a presentar entonces a nosotros los razonamientos? Vean el ejemplo. Si Marte y la Tierra son planetas similares, en la Tierra hay vida, entonces probablemente en Marte habrá vida. Este ejemplo está en nuestro libro, que es, pero antiguo. Usted se imagina, de ese razonamiento partieron para llegar a descubrir lo que hoy en día tenemos.
Y lo que sorprendentemente la NASA afirma, ¿se recuerdan cuántas veces nos negaban que había vida en el exterior? Y ahora están afirmando todo eso. Entonces parten de conceptos, juicios y razonamiento, ¿verdad? Vean desde cuándo se quedó planteado ese razonamiento y hasta hoy en día estamos viendo esa fase. Forma y contenido del razonamiento. ¿Cuál es mi forma? Primero, yo debo tener una premisa mayor. Si aumenta el desempleo, aumenta la delincuencia. En este caso, esta es nuestra premisa mayor. Una premisa menor, en Guatemala ha aumentado el desempleo. Ya vi que sí hay dos premisas. Por lo tanto, ahí está la línea. Miren, quiere decir por lo tanto, por consiguiente, por ende, en consecuencia, en Guatemala ha aumentado la delincuencia. Miren, esta es mi conclusión. Si verifico las partes que integran el razonamiento, yo tengo una premisa, dos premisas y una conclusión. Entonces, este sí es un razonamiento. Tengo la estructura. Ahora, a veces nos dan la estructura de esta forma para que nosotros la integremos. Todos los payasos son chistosos. Jorge Luis es payaso. Jorge Luis es chistoso. Como ven, nosotros identificamos los dos términos que no son el cuantificador y la cópula. Por ejemplo, en esta yo tengo los payasos identificado con la letra F, chistosos con la letra G, y luego aquí abajo, Jorge Luis va a ser en este caso mi sujeto y lo tengo con la X. Es payaso, ya lo había identificado aquí arriba con la F, entonces solo le coloco F de nuevo. Y en la conclusión, Jorge Luis, que ya le había asignado la X, nuevamente le toca X, es chistoso. ¿Se recuerdan que chistoso está aquí arriba? Entonces solo vamos a agregarle la G. Y yo trabajo con su forma o estructura. Todo F es G. Todo X es G y todo X es G. Aquí es F, perdón. Este ejemplo, no se preocupen que ustedes no tienen que identificar eso, ¿verdad? En su examen. Está en nuestro libro además, pero yo se los explico por si nos colocan un ejercicio, ¿verdad? De repente. También recuerden que el contenido de las premisas y mi conclusión son todos los conceptos que me aparecen en ellos. Por ejemplo, en este, si aumenta el desempleo, aumenta la delincuencia. Miren, yo tengo aumento, tengo desempleo, acá tengo delincuencia y tengo sí, que es en forma afirmativa. Ese es el contenido de mi razonamiento. Cada uno de los conceptos que integran las premisas y la conclusión, a eso se refiere con el contenido, ¿verdad? Validez o invalidez que van a tener. Va a llegar un momento en el cual nosotros vamos a evaluar si es correcta la estructura que nos están dando. Recuérdense que nosotros, para validar la conclusión, debemos tener la estructura que nos indica la lógica formal. Ahorita solo estamos estudiando lógica formal. Vean este ejemplo. Todos los filósofos son ateos. San Agustín es filósofo. Por lo tanto, San Agustín es ateo. ¿Será que San Agustín era ateo, chicos? ¿Qué dicen ustedes? No, licenciada. Exacto, no era ateo, ¿verdad? Por el San, dice. Muy bien, Cristian. Ahí hay más de un indicio, ¿verdad? Ustedes, muy bien. Entonces, si ustedes ven acá, dice que yo tengo correcto o válido todo el proceso de la estructura, pero el contenido es falso. Ahora en este otro, todo hombre es mortal, todo mortal es ser vivo.
Por lo tanto, todo ser vivo es hombre. Igual, es verdadera por el contenido, pero es inválido por la forma. Entonces yo debo tener presente eso. Casi siempre acá no van a trabajar ustedes con validez o invalidez, hasta llegar al silogismo. Ahorita todavía no evaluamos eso. Ahora vean, denme un segundito. Ya vimos cuál era la división o la clasificación de los razonamientos o los tipos de razonamiento que podemos tener. Describimos 3, ¿se recuerdan? Psicológico, lógico y analógico. Ahora vamos a estudiar el razonamiento lógico. Ese es el fundamento de nuestro estudio. Los demás no los estudiamos. La psicología, ustedes saben que es una ciencia aparte, ¿verdad? Igual que la analogía, ustedes la utilizan más que nada en técnicas de investigación. En lógica vamos a estudiar el razonamiento lógico. Entonces, ¿cómo se divide el razonamiento? En razonamiento deductivo e inductivo. Vamos a ver ahorita cada uno de ellos. Razonamiento, entonces, deductivo. Vamos con el deductivo. El razonamiento deductivo, ¿por qué les dejo esto? Dicen algunos, siempre se confunden ahí. Fíjense que parte como del tema central, es decir, nosotros vamos a ir de lo universal hacia lo particular. Por ejemplo, si nosotros hablamos de esta oveja, podemos decir que nos va a dar lana, pero no en dinero, ¿verdad? Ustedes, lana para fabricar una chumpa, un suéter, ¿qué más? Calcetines. También podemos elaborar labiales, guantes, billeteras, cremas, miren, carne, ¿verdad? Justamente ya así para comer. Pero el tema central, lo más general de todo ello es oveja. ¿Cuáles son sus derivados? Esto es lo particular. Si ustedes dicen oveja, se la imaginan y todo. Pero si ya vamos hacia lo particular y decimos lana, ustedes pueden imaginar que es una calceta, un calcetín, una media, o bien que es un suéter o una chumpa. ¿Se dan cuenta? Parto de lo general hacia lo particular. Vean este otro ejemplo. Ahí está. La gallina. Primero ustedes hacen churrasco, ¿verdad? Ahí está la gallina asada, miren, horneada, ahorita para Navidad. También el consumo de los huevos para el desayuno o la cena, pero también existe el abono. Miren, este abono se utiliza para los árboles frutales y otras hortalizas. Las cremas, miren, hay una crema que se hace con base a esta gallinita. Gelatina también, miren, de los huesos de la gallinita. También tenemos entonces la gallina en sí o el pollo en sí, aceites también hay, esenciales, ¿verdad? Que los fabrican con la gallina. Entonces igual, nuestro tema general es la gallina. ¿Cuáles son sus derivados? Si hablamos de la gelatina. Entonces si yo les digo gelatina, ustedes ya conocen más la gelatina, pueden decir si les gusta o no les gusta. Si consumen, por ejemplo, la que no contiene azúcar, hay una gran clasificación, ¿verdad? O el pastel de gelatina. Pero si decimos gallina, es mucho más amplio el concepto. Entonces, el razonamiento deductivo va a partir de algo muy universal, de algo muy general hacia lo particular. Su conclusión siempre se desprende obligatoriamente de las premisas anteriores. Es decir, el concepto que está dentro de la premisa mayor y la menor está en su conclusión. Siempre va a aparecer. Es un proceso, ¿verdad? Donde ustedes tienen que llegar a esa
conclusión final, y en el deductivo sí voy a poder evaluar si esa conclusión es válida o es inválida. ¿En dónde lo evaluamos? En el silogismo categórico, que es un tipo de razonamiento deductivo muy especial. Entonces, eso es un tema aparte para no confundirnos. Ya lo vamos a estudiar. Veamos el ejemplo. Igual, miren, está dado con la estructura. Anteriormente, así nos evaluaban. Teníamos que dar esta estructura y todavía incorporar los elementos de la matemática formal, porque es lógica, ¿verdad? Entonces, teníamos que dejarle como doble implicación, implica, disyunción, conjunción, todo, ¿verdad? Dice Daniel, si lo deductivo es todo lo derivado de algo. En pocas palabras, ¿verdad, Daniel? Porque usted dice, mi conclusión se deriva, se origina de lo que me están indicando en las premisas anteriores. ¿Qué son las premisas? Esos juicios, esas oraciones que están antes de mi conclusión. Forzosamente mi conclusión se deriva de esas dos premisas. Muy bien, Daniel. Vamos a ver si hay otra pregunta, a veces no los veo, ¿no? Muy bien, ahí vamos. Espero que ahora sí, Dani. Entonces, vean, igual, tiene la asignación de una variable. Todo parisiense es francés, todo A es B. Todo francés es europeo, todo B, porque aquí ya tenía francés con la variable B, es C. Europeo ya no corresponde a parisiense, miren, entonces se le asigna otra variable. Todo parisiense es europeo, todo A es C. Y nosotros tenemos acá uno, tal y como lo vamos a trabajar nosotros, donde nos dan ya ordenado, miren el razonamiento. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, ahí está la línea, miren. Por consiguiente, por ende, Sócrates es mortal. Este es un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque la conclusión se origina o se deriva justamente de las dos premisas anteriores. Si ustedes ven, Sócrates, que me aparece en la conclusión, también está aquí en la premisa menor, miren, en la segunda. Y mortal me aparece aquí en la primera. Entonces, ¿se dan cuenta? Tengo conceptos de las dos premisas. Forzosamente está estrechamente vinculado. Ese es un razonamiento deductivo. Ahora veamos el razonamiento inductivo. En el razonamiento inductivo puede ser que mi conclusión no se origine de las premisas anteriores. Hay casos donde no se origina, pero yo debo estar segura de que en este razonamiento yo tengo dos tipos de inducción, que puede ser inductivo completo o bien un razonamiento inductivo incompleto. Las mismas palabras a nosotros nos llevan, ¿verdad?, a descubrir qué es cada uno de ellos. Veamos. Tenemos, París es populoso. Le asignamos X es A. Roma es populosa. Miren, X sub 2 es A. Praga es populosa, X sub 3 es A. Copenhague es populosa, X sub 4 es A. Por lo tanto, todas las capitales europeas son populosas. Todo X es A. Esto es solo para que verifiquen ustedes cómo está la estructura. Nosotros lo vamos a manejar en esta forma. Muy bien. Aquí está nuestro ejemplo. Un razonamiento inductivo completo es aquel que a mí me involucra, me incluye todos los casos particulares, es decir, todos los elementos. Hay algo que yo puedo contar. Por ejemplo, en Guatemala existe delincuencia, en Belice existe delincuencia, en El Salvador existe delincuencia.
En Honduras existe delincuencia, en Nicaragua existe delincuencia, en Costa Rica existe delincuencia, en Panamá existe delincuencia. Por lo tanto, en todos los países de Centroamérica existe delincuencia. Entonces, vean, yo sé que hay pleito que si Panamá forma parte o no forma parte. En nuestro ejemplo lo estamos tomando como que forma parte de Centroamérica. Y como sí me aparece, quiere decir que me incluyeron a todos los países que integran ¿a quién? A Centroamérica. Entonces, mi razonamiento es inductivo y está completo. ¿Cómo sé que es inductivo? Bueno, primero yo tengo que ver quién integra Centroamérica. Me lo nombraron a todos. Entonces sí, es completo. ¿Qué pasa si es incompleto? A mí me puede faltar 1, 2 o 3 de estos países. Entonces yo sé que si, por ejemplo, no me dejan a Guatemala, en ese preciso momento yo tengo incompleto el razonamiento, porque ahí falta Guatemala. Entonces, ojo, ¿verdad, chicos? Ustedes ya saben que si hay algo que contar, entonces yo voy con inductivo. Si tengo todos los elementos, está completo. Si falta alguno de ellos, que uno de los casos particulares no me lo dan, entonces el razonamiento es razonamiento inductivo incompleto. Veamos el ejemplo. En Guatemala existe delincuencia, en El Salvador existe delincuencia, en Nicaragua existe delincuencia, en Costa Rica existe delincuencia. Por lo tanto, en todos los países de Centroamérica existe delincuencia. Esa es la conclusión. Pero ustedes dicen, los países de Centroamérica, ¿qué nos faltó aquí? ¿Ustedes qué países faltan? Miren quién da. Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Honduras. Belice, Honduras y Panamá. Son 3, pero con uno que a mí me falte en ese listado, mi razonamiento está incompleto. Entonces yo digo que es un razonamiento inductivo incompleto. Ahí sí también, ¿verdad, Marta? Falta Belice. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Con uno que falte ya tenemos incompleto, ¿verdad? El dato. Por ejemplo, acá, ¿verdad, licenciada? Si decimos, hoy le vamos a dar un punto a todos los que asistieron a clase. Y ustedes tienen ahí el punto. Pero el que no vino se queda sin el punto. Entonces, en mi listado, a mí no me puede mandar la licenciada que ustedes todos tienen 100 si me faltó uno, ¿verdad? Si no estaba acá presente. Entonces, ya tenemos algo incompleto. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta con los razonamientos? ¿No? ¿Todo bien? Seguro, ¿verdad? Sí, licenciada. A ver, ustedes ahí solitos, si no me quieren activar el micrófono, mínimo escriban ahí en su agenda o en su hojita la respuesta y después se califican. Ya saben, carita feliz si usted tiene bien resuelto el ejercicio. Carita triste, así con lágrimas, pero no voy a mojar el cuaderno si no lo resolvió. Que esto le va a servir para el examen. Ahorita no le vamos a quitar puntos. Vamos a ver. Vamos con el primero. El primer problema a escala mundial es el hambre. El primer problema a escala mundial mata a muchos niños. Por consiguiente, ¿se recuerdan qué va después de esa frase? La conclusión. Muy bien. El hambre mata a muchos niños. Esa es la conclusión. Muy bien. Y así me van a dar los razonamientos. Y yo tengo que escribir, este será un razonamiento deductivo, inductivo completo, inductivo incompleto. ¿Cuál de todos es? Inductivo. ¿Ya lo escribieron? Deductivo incompleto. Deductivo, dicen por acá. Muy bien, ahí está.
¿Están de acuerdo con lo que dicen sus compañeritos? Un razonamiento deductivo, Jennifer deductivo. Muy bien. Ese es un razonamiento deductivo. Si usted lo tiene mal, no lo tache, no le eche corrector. Ponga la carita triste y al lado una flecha y pone la respuesta correcta. Y coloque ahí si quiere. ¿Por qué es deductivo? Porque primero, miren ahí un chivo para detectarlo. Si ustedes se dan cuenta, yo no tengo cantidad de problemas como para enumerarlos y ver si están todos o falta uno. ¿Se dan cuenta que no tengo algo como para decir, no, ahí me falta un elemento? No. Entonces, por eso no puede ser inductivo. Esa es una clave. Luego, si se dan cuenta, en la conclusión, yo tengo conceptos de la premisa 1 y de la premisa 2. Dice, tienen el concepto de hambre, tienen el concepto de mata y también tenemos a los niños. Entonces, se dan cuenta, están estrechamente vinculadas, ¿verdad? Cada una de las partes de la conclusión con las premisas, con los juicios, con las oraciones anteriores. ¿Sí, Daniel? Se activó, Lick, disculpe. Perdón, ustedes, se me olvidó que mi bocina ya no funcionó. Pero Daniel me escribe ahí, porfa, y vamos a ver si era duda o solo se activó. Ah, se activó. Muy bien, Dani. Ahí vamos, no se preocupe. Disculpen ustedes porque me quedé sin audio. Hagamos el otro ejercicio. Sin trampa, sin trampa. Miren que eso no lo va a revisar su novio o su ex. Ustedes ahí solito, ¿verdad? Escriba su respuesta. Analice, no copie, porque en el examen no van a colocar estos ejercicios. Son muy sencillos. Guatemala es un país con altos índices de violencia. El Salvador, Nicaragua y Honduras también tienen altos índices de violencia. Por lo tanto, toda Centroamérica tiene altos índices de violencia. ¿Qué tipo de razonamiento tenemos? Muy bien, ahí ya van lloviendo respuestas. Vamos a ver. ¿Estarán correctas? ¿Qué dicen ustedes? Escriban ahí su respuesta. Muy bien. Van bien. Si solo le están copiando porque ya mandó el primero el chat, tipo niño de primaria, no se haga trampa. Muy bien. Es un inductivo y está incompleto. ¿Cómo lo detectaron? Bueno, porque me dicen que es Centroamérica y me dan el nombre solo de 3 países y yo tengo elementos de conteo para poder decir faltan o están completos. Entonces ya vimos que está incompleto. Muy bien, aparte que es igual al que ya trabajamos, es para ver si en realidad están aquí poniendo atención. Muy bien, excelente, sí lo lograron, vamos bien ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Licenciada, disculpe, ¿cuál es el chivo? ¿Podría volver a repetir? Nos asustan ustedes. Licenciada. Y este es el salón más activo. Bueno, ahora vamos a ver nuestra guía de estudio. Ya nos corresponde trabajar. No sirve la bocina, por eso no los escucho, por eso no me hablan. Muy bien, ustedes sí tienen razón. Muy bien, muy bien. Dani, escríbanos eso. Me hablaron, ¿verdad? Sí, es que no se escucha, tienen razón. Ustedes todo lo aprovechan, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pedirle a la Lidia que nos haga un favor de compartirnos la guía de estudio para... ¿Cuál es la diferencia entre el inductivo y el deductivo? Es que en el inductivo, chicos, nunca vamos a dejar como respuesta solo inductivo. Siempre tenemos que colocar inductivo completo o bien inductivo incompleto. Quiere decir que yo tengo elementos para contar. Si ustedes dicen, Zacapa es un departamento de Guatemala, Petén es un departamento de Guatemala, Escuintla es un departamento de Guatemala. Por consiguiente, estos son todos los departamentos de Guatemala. Ustedes dicen, pero dieron 3.
Ustedes dicen, no sé cuántos son en total, pero son más de 3. Entonces ustedes ya saben que ahí faltan, no es necesario que conozcan todos los nombres, ¿verdad? Pero más o menos ya tienen la idea y saben que faltan. Entonces estoy en un inductivo incompleto. Solo inductivo nunca van a colocar como respuesta. Siempre van a tener que decir si está completo o está incompleto. Además, recuérdense que si ustedes no tienen elementos para contar, pero su conclusión no está vinculada con los temas anteriores, entonces es un inductivo. Esa sería una señal, aunque nunca nos van a colocar ejercicios así. Recuérdense que la próxima semana tenemos examen del juicio y la siguiente semana ya tenemos examen del razonamiento. Son pruebas cortas. Muy bien, gracias, licenciada. Un ejemplo de deductivo. El deductivo, si ustedes dicen, por ejemplo, todas las mujeres son inteligentes. Y luego decimos, Lucía es mujer. Entonces, Lucía es inteligente. ¿Vieron? Están vinculados los conceptos de la conclusión con las dos premisas. Y si ustedes dicen, todos los presidentes no son honestos. Yamatei es presidente de Guatemala. Por lo tanto, Yamatei, ¿qué sería ahí? No es honesto, ¿verdad? Ya queda entonces enlazado con la conclusión con mis premisas anteriores. Muy bien, ahí hay un ejemplo. Espero que esté muy bien ahí. Si no, me avisan. Vamos a trabajar con estos. También nos van a ayudar. Vean. Esto está en nuestro libro, en nuestra guía, perdón. Es parte ya de la guía número 4. Y vamos a trabajar, dice, un razonamiento deductivo o bien inductivo. Pero si es inductivo, siempre debemos dejarlo como completo o bien como incompleto. Recuérdense de eso. Veamos el primero. Número 1. Los cobaneros son guatemaltecos. José es cobanero. Por lo tanto, José es guatemalteco. Escriban ahí. ¿Qué razonamiento es? Razonamiento Inductivo completo, inductivo incompleto. Muy bien. Excelente. Hoy sí, carita feliz ahí, ¿verdad? Colóquense ahí la carita feliz. Muy bien. Si llegamos a estar en presencial, ahí les vamos a poner un sellito de Winnie Pooh. Esos muñequitos diabólicos ustedes. Bueno, vamos a ver el siguiente. Se ve tan tierno y cariñoso, pero son como los hombres. Veamos, pues, chicos. Número 2. Los elefantes son seres vivos. Las ballenas son seres vivos. Los sapos son seres vivos. Por consiguiente, ¿qué sigue después de eso? Muy bien, la conclusión. Todos los animales son seres vivos. El número 2, entonces, ¿qué tipo de razonamiento es? inductivo incompleto. Ajá, muy bien. Muy bien. Es un inductivo incompleto. Muy bien, excelente. ¿Alguien tiene alguna dificultad con la resolución? ¿Me están entendiendo de qué estamos hablando? Si alguien tiene duda, me escriben, por favor, ahí. Licenciada, no entiendo. Y con gusto volvemos a explicar. Por favor, no tengan pena. Es mejor ahorita que en el examen digan, oh, qué sobre eso. Vean esto. Número 3. Ningún mortal es un ser perfecto. Eso es cierto, miren. Ningún hombre es un ser perfecto. Mucho más cierto. Solo las mujeres. Ningún hombre es mortal. ¿De qué estamos hablando ahora en deductivo, inductivo completo, inductivo incompleto? Deductivo, dice. Muy bien. Sí, efectivamente, ese es un ejemplo de razonamiento deductivo. Ven que son fáciles. Estos dos temas
son bien sencillos. Entonces, si en el concepto a usted no le fue tan bien, ¿verdad? En esa nota de examen corto, espero que en el razonamiento logre superar, ¿verdad? Esa nota y tener un poquito más de puntos para nuestra zona. En el número 4 tenemos, los vegetales se reproducen, los animales se reproducen. Por consiguiente, todos los seres vivos se reproducen. Muy bien. ¿En qué estamos ahí? Dicen que es un deductivo. Sería inductivo incompleto. ¿Están hablando del mismo o es el anterior? Ustedes. El número 4. Ajá, el número 4 es un inductivo incompleto. Muy bien, ajá, muy bien, Dani. Estaban ayudando al otro compañero, por eso fue. Ya copié. Muy bien. El número 3, preguntaba ahí alguien que se tomó un cafecito en lo que nosotros estábamos acá. Es un razonamiento deductivo, porque la conclusión se origina obligatoriamente de las dos premisas anteriores. Muy bien. ¿Quieren su estrella? Ceniza, ya pasó. Muy bien. Muy bien. ¿Quieren que les coloque un sello o que les regale un sello de Winnie Pooh? Bueno, chicos, entonces ven, esto está bien fácil, bien práctico. Igual es la parte del juicio. Si ustedes se dan cuenta, no se siente el tiempo, ¿verdad? Acá es de pensar, volver a pensar.